Digan todos lo que quieran de mi libro, pues yo he dicho lo que he querido de todos. Quevedo. Bienvenidos a Diario de una lectura. Bienvenidos al canal literario de las chicas Brit, Diario de una lectura. Estoy de vacaciones en estos momentos, por fin, las vacaciones, 11 meses currando, por fin toca, luego nos dan un mes entero que luego ya cuando volvemos nos duele todo. Yo normalmente cuando cojo vacaciones, el primer día de vacaciones me queda cuerpo escombro, o sea, no, mi cuerpo no reacciona y estoy que me duele todo. Madre mía, parece que me ha salido todo a la vez. Bueno, quiero hablaros de una novela de humor y la verdad que el género humorístico sabéis que es muy complicado porque cada uno tiene su humor y no a todo el mundo le hace gracia las mismas cosas. Pero vamos allá, es una novela que, bueno, una novela, es un libro que nos ha regalado Paula en papel y la verdad parece una Biblia. Sí, parece una Biblia. ¿Y qué es? ¿De qué trata el libro? Es la Biblia según Dios, de @DiosTuitero. Lo conoceréis muchos a este tuitero. Bueno, es muy famoso en las redes sociales, en X, lo que antes era Twitter. Y bueno, es una interpretación de la Biblia. Y la sinopsis pues dice sí, en efecto, la Biblia es el libro más leído de todos los tiempos, pero ninguna de las numerosas versiones que conocéis es la buena. ¿Por qué? Porque todas esas versiones fueron escritas por hombres. Y como toda obra humana, está repleta de fallos e imperfecciones. Bueno, ahora me dispongo a ofreceros la versión definitiva, la buena, la mía, la divina, la de protagonista, la Biblia contada por Dios tuitero. Tomad y leed. Bueno, en fin, yo lo resumiría en toda esta... Es una sinopsis muy larga, la contraportada, pero yo definiría lo que dice el último párrafo, que dice: si no has leído la Biblia y no piensas hacerlo nunca, te estás perdiendo Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, Harry Potter y The Walking Dead juntos. A ver qué libro incluye zombies, batallas con miles de muertos, gigantes, demonios, peleas de magos y un hippie genial. Bueno, pinta muy bien, Pinta muy bien. Pinta genial. Ya hemos leído las 25 primeras páginas de esta primera sesión y os puedo decir que la persona que ha escrito este libro, yo no sabéis quién es porque es un seudónimo, @DiosTuitero, que lo podéis seguir en X. Tengo que deciros que la persona que ha escrito esto tiene conocimientos profundos de la Biblia y se la ha leído. Y os lo dice una persona, o sea, yo, que he leído la Biblia tropecientas veces. Muchísimas veces. Mi familia es muy religiosa y yo he leído la Biblia tropecientas veces, o sea, de cabo a rabo. Me sé las profecías, los libros, las cartas, todo, me lo sé todo. Entonces, os puedo decir que empieza desgranando desde el Génesis, y bueno, y va por partes. Me ha gustado mucho. Profundiza en las historias que cuenta la Biblia, profundiza en el hilo argumental de la Biblia. La primera parte habla del Pentateuco, lo que estamos leyendo, o sea, los primeros libros de la Biblia. Y la verdad, es para reírse, porque hay frases, bueno, tiene golpes, está muy bien porque es como si Dios estuviera escribiendo la Biblia y va explicando los fallos que tiene la Biblia escrita por hombres. También es cierto que hay una cosa que dice en este libro que me ha gustado mucho y es cierto: la Biblia es el libro más leído en todo el mundo durante un montón de años, pero el menos leído. Porque la verdad, si vamos por la calle y preguntamos cuántas personas han leído la Biblia, aunque solo sea una vez, son muy pocas. A excepción de ciertas religiones que leen mucho la Biblia. Por ejemplo, los testigos cristianos de Jehová leen muchísimo la Biblia. Muchísimo. Es una de las religiones que más lee la Biblia y más puesta está en ella. Mucho más que los católicos, la verdad. Tú hablas con un testigo de Jehová y se ha leído la Biblia. Por muy joven que sea, se ha leído la Biblia. Toda, entera. Porque es parte de su dogma de fe. De momento está siendo maravilloso. Y para muestra un botón del humor, por ejemplo, hablando del diluvio universal, hay un párrafito aquí que comenta: como ya dije, los dinosaurios no los metió Noé en el arca porque no cabían.
El pájaro carpintero y las termitas, sí. Y afortunadamente reprimieron sus instintos y no causaron ningún daño a la madera de la embarcación. Hay un golpe de humor. Hay muchos golpes de humor y bueno, de momento nos está gustando muchísimo porque al final es una interpretación de otra persona sobre la Biblia, ni más ni menos. Seguiremos hablando de esto. Adiós. Bienvenidos a esta segunda sesión de la Biblia según Dios, de @DiosTuitero. Bueno, la obra en realidad cuenta muchas historias que mucha gente desconoce de la Biblia. De la Biblia se conocen las historias del diluvio universal, de Caín y Abel, David contra Goliat, pero aquí está contando historias de la Biblia que no son tan conocidas, ¿no? Por ejemplo, dentro del Pentateuco, de los libros del Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio y Levítico, sale el rapto de Dina, también la historia de Jacob y Rebeca, como a Jacob lo casaron primero con Lía, la hija mayor de su suegro, que le engañó la noche de bodas y la metió. Luego tuvo que esperar otros 7 años para poder casarse con Rebeca, el amor de su vida. Por ejemplo, donde salieron las 12 tribus de Israel. También nos menciona las coordenadas del Edén, dónde estaba Edén, en fin. Salen libros apócrifos. Los libros apócrifos son aquellos libros que no están considerados inspirados por Dios, que muchas Biblias no contienen y otras sí. Por ejemplo, de las que yo conozco, la Biblia de los Testigos de Jehová no contiene los libros apócrifos, como Tobías. Tobías se considera un libro apócrifo. Los capítulos, la verdad, nos estamos riendo muchísimo porque es trastocar la Biblia, pero en realidad es otra versión de la Biblia, con pensamientos de hoy en día. Por ejemplo, el papel que tenía la mujer en aquella época, cuando se escribió la Biblia, el papel que tenía la mujer, que era nada, se la vendía, se la prostituía, se la cambiaba. Bueno, pues el mismo Dios dice que era machista, pero esto es que la Biblia está escrita hace muchísimos años. No podemos utilizar los códigos que tenemos ahora de conducta y de moral con lo que se hizo anteriormente, pero este Dios pues lo hace y es bastante gracioso. Por ejemplo, hay capítulos, os voy a leer algunos porque a mí me han hecho mucha gracia. Hay un capítulo que dice, primer libro de los reyes. Sabéis que este es un libro de la Biblia. Dice, Salomón y otros chicos del montón, añade. O por ejemplo, Esdras, el terror de los matrimonios. O Jeremías el cenizo. ¿Y qué me decís de...? Este sí que me ha hecho gracia. Oseas, el Richard Gere de la Biblia. Oseas fue un profeta menor. Dentro de la categoría de los profetas había profetas mayores y profetas menores. Era un profeta menor. En fin, y aquí desgrana muy bien la Biblia. La conoce. El que la ha escrito, no sabemos si es hombre o mujer. Paula cree que es una mujer. Yo aún no lo tengo muy claro. Pues desgrana muy bien la Biblia y todos los chanchullos que se podían realizar durante la Biblia. Por ejemplo, como dato interesante, es que una mujer cuando tenía la menstruación, sabéis que había pueblos nómadas y vivían en tiendas de campaña. Pues cuando una mujer, según Jehová, tenía la menstruación, tenía que ser apartada del campamento durante 7 días, hasta que acabara la regla, porque era impura. Por ejemplo, salen muchos detalles porque hay conocimiento. Y es un libro que lo va a disfrutar mucho la gente que hemos leído la Biblia y la conocemos bien, pero que también la va a disfrutar las personas que no conocen la Biblia porque van a conocer cosas que realmente son así y luego la amiga que le echa pues el autor o la autora, que no lo sabemos. Bueno, hasta la próxima sesión. Adiós. Bienvenidos a esta nueva sesión de la Biblia según Dios. Bueno, esta sesión la grabo en medio del campo. Estoy de vacaciones y quería comentaros que, bueno, seguimos con la lectura. Muchos conocen la huida del pueblo de Israel de Egipto y su paso por el Mar Rojo, cómo se abrieron las aguas. Dios le abrió las aguas para que pasara todo el pueblo de Israel. Pero pocos conocen la historia de la cual surgieron un poquito el tema de la idolatría. Siempre ha existido la idolatría, o sea, idolatrar a dioses paganos. El hecho de...
principal, mucha gente no lo conoce, pero el hecho de que vagaran 40 años por el desierto, una travesía que no duraba 40 años, ni mucho menos, hacia la tierra prometida, que era Canaán, fue debido a que ellos idolatraron, se hicieron un becerro de oro, aprovechando que Moisés fue a por los 10 mandamientos, al monte a buscar precisamente la palabra de Dios. Es muy interesante porque lo explica muy bien, está muy bien explicado. Es una lectura muy amena, mucho humor. Quizás la pega que le pondría es que repite constantemente, por ejemplo, dice, si Moisés hubiera leído la Biblia, sabría, si Periquito hubiera leído la Biblia, sabría, si Noé, no sabría, porque en todo lo que se relata en la Biblia se supone que ya sucedió y se escribió a posteriori. Por lo tanto, son hechos que ya sucedieron y esos 40 hombres pues escribieron, según parece, inspirados por Dios. A excepción de las profecías, que muchas, según muchas religiones, aún no se han cumplido. Pero bueno, que está muy muy interesante, yo la estoy disfrutando mucho y bueno, seguiremos hablando de ello. Adiós. Bienvenidos al canal literario de las chicas Brit. Estamos en este diario de una lectura, ya hemos avanzado bastante en la lectura. Y bueno, vamos a hablar sobre el pacto ficcional, que sabéis que el pacto ficcional es muy importante en cualquier obra de ficción, incluso de no ficción también. Bueno, esta novela o este libro, o como queráis llamarlo, rompe el pacto ficcional por todos los lados y se nota mucho conforme avanzas la lectura. A ver, aunque hay que decir que el partido lo juega con ventaja el autor, el dios tuitero. ¿Por qué? Porque sabe que se dirige a un público que no conoce las Sagradas Escrituras y por lo tanto tiene ventaja. Tiene ventaja porque puede contar cualquier trola, tergiversar los hechos que marcan la Biblia, si no eres muy conocedor, más bien muy conocedor y comprensor. Hay que comprender, no vale leer la Biblia, hay que comprenderla. Y no es difícil de comprenderla, si nos dejamos de historias. Aparte de que confunde metáforas con cosas literales, se olvida de los contextos, mucho de los contextos. Ahí hay cosas, rompe el pacto ficcional. ¿Cómo puede ser que una obra que utiliza como narrador a Dios critique algo que ha escrito personas las cuales están inspiradas por él? Eso ya rompe el pacto ficcional bastante de entrada, pero venga, aceptamos Pupo como animal de compañía. Lo aceptamos. Podría haber escrito esta obra con un narrador que fuera el demonio, un narrador que fuera un ángel que todo lo ve, incluso Jesucristo. Pero ahí vamos. Después que intenta desmontar muchas cosas de la Biblia, definiéndolas como incoherencias, cosas que no existían, nos salta con un cambio de narrador. Es decir, hay momentos en que la narración las narra Jesucristo. Si me hablas de concilios, de leyendas, de historias en las que la Biblia se ha basado, la información, no puedes colarme la Santa Trinidad, que surgió de un concilio, del concilio de Nicea, en 325 después de Cristo. Ahí se definió lo que era Dios y el Hijo. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, porque la Biblia lo deja muy claro. Dios es Dios, Jesús es Jesús y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Es que no hay duda, son tres cosas muy distintas, pero en este concilio se decidió así porque yo lo valgo, que eran tres partes de la misma cosa. Pero no es así, porque entonces cuando bautizaron a Jesús y salió la paloma en forma de Espíritu Santo, en el cielo no estaba Dios, estaba bautizándose, o estaba en la paloma, o estaba... Claro, de momento, hay un momento en que él cambia de narrador, el autor cambia de narrador, en vez de ser Dios es Jesucristo, pero está utilizando un concepto que es la Santa Trinidad, un concepto que es pagano. Ah, amigo, si jugamos al juego de las leyendas y las mentiras y las incoherencias, tú estás entrando en ese juego y también estás siendo incoherente y rompiendo el pacto ficcional. Hay muchas cositas ahí que saca con puntillita, como traducciones, palabras de traducciones sacadas mal traducidas, pero obviando el contexto. Es como cogemos una obra que está traducida y hay una palabra que está mal escrita en francés, imaginaros, o traducida mal del francés, y ya esa parte de la obra está mal,
pero es que estamos obviando el contexto. Está mal la palabra, pero el contexto sigue siendo válido. Hace estas cositas, estas pequeñas trampas. A mí, sinceramente, me está decepcionando bastante la obra. Bastante. Pensaba que, aparte de ser una persona que tenía conocimientos bíblicos, los comprendía. Pero veo que no los comprende. No acaba de comprenderse. Bueno, no me habla del argumento de la Biblia. Cogedlo por donde queráis. Como palabra de Dios o como obra de ficción. Como obra de ficción tiene un tema la Biblia. Tiene un tema. Tiene un hilo conductor. Tiene lógica y coherencia. Ahora, si no eres conocedor de la Biblia, pues no lo sabes. Y entonces empiezas a hacer estas chapuzas que ha hecho el Dios tuitero. Porque son chapuzas. No me puedes saltar 197 páginas hasta llegar al libro de... Me parece que es el libro de Jeremías, si no recuerdo más. Me parece que era Jeremías. El libro de Jeremías... Tendría que buscarlo. Sí, me parece que era el libro de Jeremías. Sí. Cuando llegas al libro de Jeremías, sueltas el subtítulo El que se cargó la Semana Santa por la idolatría. Perdóname, amigo Dios tuitero. Amigo Dios tuitero. La Semana Santa se la cargó desde el inicio, la Biblia. El primer mandato que le dio a Adán y Eva es que tenían que adorarlo solo a él. El pueblo de israelita, el pueblo escogido, cuando fue castigado a vagar 40 años en el desierto, fue precisamente porque en el momento que se fue Moisés, como dice Martina, a cagar al monte, Martina lo dice así, cuando bajó ya se habían hecho un becerro de oro para adorar. A ver, perdona, 197 páginas después me dices que Jeremías se cargó la Semana Santa. No, la idolatría viene desde el principio de la Biblia. No adorarás ninguna imagen hecha ni de metal, ni de madera, ni te postrarás ante ella. Ay, 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 cómo me cogía la obra. Me está faltando ese Dios que critica o que habla de las personas que utilizó para escribir la Biblia, ¿no? De esos 40 hombres a los cuales inspiró. Pero claro, ¿cómo va a hablar de ellos, ma? Si el que la cagó fue él. Técnicamente, a ver, no podemos cargar tintas ni metrallas contra la persona a la que le dictas. Cuando son tus ideas las que están dictando. Imaginaos que la maestra... venga, dictado, papel, lápiz, dictado. Y luego que la maestra diga, uy, voy a criticar lo que has escrito, porque no me parece coherente. Perdona, es usted lo que me ha dictado. Lo que me ha dictado usted. Rompe el pacto ficcional. Tiene muy buenas reseñas, pero tengo la sensación que la gente utiliza el coco. ¿La gente utiliza el coco para pensar? En fin, seguiremos hablando de la obra porque es interesante, hay cosas que están muy bien hechas, pero otras que falla bastante y que rompen el pacto ficcional. Pero bueno, seguiremos leyendo. Adiós. Bienvenidos al canal literario de las chicas Brit y hoy ya última sesión de La Biblia según Dios, @Dios tuitero, el autor. Un libro que tiene un camino por las Sagradas Escrituras y llegamos a la parte final por fin, el club de lectura, y hemos encontrado ya el último libro, el libro de Apocalipsis o Revelación, que es un libro complejo, escrito por el apóstol Juan. Es un libro profético y bueno, para que os hagáis una idea de cómo es este libro, el libro de Apocalipsis, simplemente os voy a mencionar un poquito todas las figuras que salen, todas las profecías y figuras que salen. Mirad la terminología de este libro. Armagedón, la bestia de 7 cabezas, la ramera, el dragón, los jinetes del Apocalipsis, el anticristo, el falso profeta, los 7 sellos, la profecía de las trompetas, las copas, los candelabros, ¿qué más? Los juicios, la segunda venida de Cristo, el Gehenna, el lago de fuego y azufre, los 1000 años, la bestia de color escarlata, la bestia de 7 cabezas, esta ya la he dicho, Nueva Jerusalén y bueno, la bestia salvaje de 2 cuernos. Esta es la terminología de Apocalipsis. Imaginaros que es un libro para profundizar. Aquí me ha faltado por parte del tuitero un poquito más de miga.
más de miga da más de meter la mano y ya que representa a Dios, pues que nos diga qué significa cada bestia, toda la terminología que nos explique una a una. Pero no lo hace, no lo hace. El esclavo fiel y discreto. Es que hay tanto, tanto, tanto para desentrañar. Hay pocas religiones que se atrevan a meterse en Apocalipsis y nos cuenten qué representa cada palabra. Yo conozco pocas que se atrevan, ¿no? Que se mojen. Este Dios tampoco se ha mojado mucho, la verdad. En resumen, la verdad, la Biblia según Dios es un libro interesante, muy interesante para las personas que no conocen las Sagradas Escrituras. Los que conocemos las Sagradas Escrituras a profundidad, la Biblia, pues hay cositas que no. Pero bueno, es una reinterpretación de la Biblia, al fin y al cabo, en tono humorístico. El problema es que no mantiene ese tono, también hay que decirlo. Ni el registro ni el tono lo mantiene. Hay momentos en que el humor deja de estar y hay cosas que podía haberse ahorrado, porque si no tiene nada que decir, pues te ahorras ese libro y ya está, no pasa nada. Y bueno, le hemos dado 4 estrellas porque nos parece que es un libro interesante y que vais a conocer historias de la Biblia no muy conocidas, la verdad, no muy conocidas, como Mardoqueo y Esther, la rivalidad entre estas dos mujeres, el caso de Dina. Bueno, ¿recomendamos? Sí. 4 estrellas. La Biblia según Dios. Pues nada más. Adiós.